Y si todo lo que te contaron sobre el origen del mal y el destino de la humanidad fuera solo una parte de la verdad, prepárate, porque el libro que la Biblia no quiso mostrarte revelará secretos que te harán cuestionar absolutamente todo. Mira, lo que vas a escuchar ahora no es una teoría conspirativa de esas que circulan por ahí sin fundamento. Esto está escrito con nombres, lugares y eventos tan específicos que te volarán la cabeza. Solo que no en los libros que te enseñaron a leer en la iglesia hay una historia, una narrativa que contradice de raíz lo que siempre se nos ha contado sobre el origen del pecado y la desobediencia. Siempre pensamos que los primeros en fallar fuimos nosotros, los humanos, ¿verdad? Adán y Eva, la manzana, el Edén, el primer pecado. Pero, ¿y si te dijera que antes de todo eso, incluso antes de que existiera el primer ser humano, ya había ocurrido una rebelión? Y no fue en la tierra, fue en el cielo. Esto lo cambia todo. El libro de Enoc no se anda con rodeos, no usa metáforas ambiguas ni parábolas para suavizar la verdad. Lo muestra sin tapujos a ángeles, seres celestiales cuya única misión era vigilar a la humanidad, observar nuestro desarrollo, pero sin intervenir. Esa era la regla de oro, la ley Jivinau. Sin embargo, decidieron cruzar esa línea, decidieron romper el pacto más sagrado. El capítulo 6 de Enoc se detalla como un grupo de 200 vigilantes, seres de luz, descendieron al monte Hermón. Y esto no fue un accidente, no fue una caída por descuido, lo hicieron con total intención, con una decisión consciente y deliberada. Fue una elección, no una equivocación. Allí, en la cima de ese monte, que hoy se encuentra entre Siria y el Líbano, un lugar que ha sido considerado sagrado por innumerables culturas antiguas desde tiempos inmemoriales, estos seres hicieron un pacto, un juramento inquebrantable. Entre ellos, su propósito, tomar mujeres humanas como esposas y engendrar hijos con ellas. Y lo más impactante es que juraron nunca regresar a su estado original, a su lugar en el cielo. Se comprometieron a permanecer juntos, sin importar las consecuencias, sellando su destino con cada palabra. El texto es brutalmente claro. Nosotros hemos resuelto tomar esposas de entre las hijas de los hombres y engendrar hijos con ellas. No hay espacio para interpretaciones. Es una declaración directa de una intervención que no buscaba salvarnos, sino alterar, modificar el curso natural de la humanidad. Piensa por un momento en la magnitud de esto. No bajaron para dar mensajes divinos, para guiar o para proteger. Bajaron para alterar nuestra historia, para reescribirla desde sus cimientos. Los líderes de este grupo no son figuras abstractas. Tienen nombres e identidades, roles específicos: Semihasa, el cabecilla, la mente maestra detrás de esta transgresión; Azazel, el maestro de las armas, el que trajo el conocimiento prohibido. Y junto a ellos, otros como Baraquiel, Cocabel y Araquiel. No son simples menciones, son personajes reales, con nombres registrados, asignados, identificados, con decisiones y consecuencias que resuenan hasta el día de hoy. Estos seres tomaron mujeres humanas y con ellas engendraron criaturas que jamás debieron existir, criaturas que desafiaron el orden natural y desataron un caos inimaginable. Lo crucial aquí, lo que te obliga a replantearte todo, es que los primeros en desafiar la voluntad divina no fueron los hombres, fueron los ángeles. Y eso, amigo mío, lo cambia absolutamente todo. Después de esta historia, estos nombres, estos eventos simplemente desaparecen de los relatos oficiales que conocemos. La Biblia, en el Génesis capítulo 6, apenas se atreve a mencionar este evento. Lo reduce a una línea tan ambigua que la mayoría la pasa por alto a los hijos de Dios. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, pero Enoc, con una claridad escalofriante, revela la escena completa. Gizi, que esos hijos de Dios no solo desearon, actuaron Ani, y al hacerlo, causaron un daño, desataron consecuencias que, según el texto, aún hoy estamos pagando. Un legado de caos que ni siquiera ellos pudieron controlar. Es una herida cósmica que sigue abierta. Ahora, detente y piensa por un momento en este patrón. Te suena familiar porque no es único. Se repite con variaciones en innumerables culturas alrededor del mundo. En la mitología griega, los dioses olímpicos descienden del cielo, toman esposas humanas, y de esas uniones nacen héroes y monstruos
semidioses que alteran el curso de la historia. En las historias sumerias, los Anunnaki, seres de otro mundo, crean al hombre combinando su propia esencia con la de criaturas terrestres. En las leyendas de América precolombina, los dioses bajan del cielo para entregar conocimientos avanzados, para fundar civilizaciones y luego, misteriosamente, desaparecen. Es la misma historia narrada de diferentes formas, con distintos nombres, en culturas separadas por océanos y milenios. Seres celestiales o de otro plano que descienden, se mezclan con humanos y transforman radicalmente el destino de la civilización. Y si no son mitos separados, sino recuerdos fragmentados de un mismo evento, y si todos estos relatos son ecos distorsionados de una verdad que fue deliberadamente borrada, el libro de Enoch no solo dice que tomaron esposas, también enseñaron cosas prohibidas, secretos que no estaban destinados a nuestra especie, tecnología, magia, secretos del cielo y de la tierra en poder. Un conocimiento que nos empoderó, sí, pero que también nos corrompió. Por ahora, solo una cosa queda meridianamente clara. Esta historia no habla de hombres pecando, de la fragilidad humana. Habla de ángeles rompiendo las reglas, de una transgresión cósmica que desató una crisis de proporciones épicas y que provocará el primer gran castigo del cielo. El descenso de los vigilantes no fue un incidente menor. Fue el principio del fin de un mundo tal como se conocía, un mundo que ya no volvería a ser el mismo. ¿Qué fue lo que realmente surgió de ese cruce prohibido? ¿Por qué fue tan grave que el cielo mismo decretó su destrucción? La respuesta es tan perturbadora como fascinante, y está en la próxima página de este libro olvidado. El resultado de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas no fue, ni de lejos, una bendición. Fue una catástrofe de proporciones bíblicas, literal y figuradamente, de esa mezcla prohibida. De esa aberración contra el orden divino nacieron los Nephilim, gigantes en híbridos, seres que, según el libro de Enoch, no solo eran físicamente descomunales, sino también emocionalmente inestables, violentos, incontrolables. El capítulo 7 es explícito: estos seres medían 3000 codos de altura. Es una cifra simbólica, claro, pero que busca transmitir una idea clara, una imagen impactante. No eran humanos, nunca debieron existir. Estas criaturas no vivían en armonía con el mundo, no, lo devoraban. Consumían los recursos de la tierra a un ritmo insostenible, dejando desolación a su paso. Y cuando el alimento escaseaba, cuando la tierra ya no podía sostener su voracidad, empezaron a devorarse entre ellos. Sí, entre ellos. Y luego, la pesadilla se hizo aún más real. Comenzaron a devorar a los humanos. El texto es escalofriante: a los hombres ya no podían sostenerlos. Entonces los gigantes se volvieron contra ellos y comenzaron a devorar a la humanidad. Esto no es una metáfora poética, es una advertencia cruda. Los Nephilim representan un desequilibrio en la creación, una especie no planeada por el Creador, una mutación nacida de la soberbia de los vigilantes y que ahora amenazaba con destruir todo lo que tocaba, con borrar la existencia misma de la humanidad. Y la cosa no termina ahí. El texto revela que los gigantes no solo se alimentaban de carne, también derramaban sangre, desataban guerras, sembraban el terror y enseñaban la violencia más brutal. Era el caos encarnado, el desorden absoluto manifestado en forma física. Y como si eso fuera poco, la corrupción espiritual también se propagaba como una plaga, porque los vigilantes no solo engendraron cuerpos, también transmitieron conocimientos prohibidos, secretos que estaban vedados a nuestra especie, que no estábamos preparados para manejar. Azazel, por ejemplo, enseñó a los hombres a fabricar espadas y cuchillos, a trabajar metales, a crear armas de destrucción. Otros enseñaron astrología, magia, encantamientos, el uso de plantas para alterar la conciencia, lo que los antiguos llamaban sabiduría. Enoch lo describe como contaminación. Piensa honesto una humanidad que de un momento a otro pasa de recolectar frutos y vivir en la inocencia a forjar espadas, de construir refugios simples a levantar fortalezas inexpugnables, de contemplar el cielo con asombro a querer manipularlo con conjuros. ¿Te suena familiar? Es el eco de una ambición desmedida, una sed de poder que nos fue implantada. En muchas mitologías del mundo, la historia de los gigantes es recurrente. En Grecia, los titanes
seres primordiales que desafiaron a los dioses olímpicos. En los textos hebreos, los Refaim y los Emim eran razas de gigantes que poblaban la tierra antes de los israelitas. En América, los gigantes prehumanos de muchas culturas indígenas. En Escandinavia, los Jotun, gigantes de hielo y roca. Y en casi todas esas historias, los gigantes son eliminados por los dioses o por héroes divinos. Una limpieza, un reinicio. Y si todos estos relatos, dispersos por el globo y a través del tiempo, tuvieran un mismo origen, una memoria colectiva de un evento catastrófico que fue borrado de la historia oficial, el libro de Enoc no deja lugar a dudas. Los Nefilim eran una amenaza existencial. Por eso, el cielo decide intervenir. Se anuncia un juicio, no solo contra los vigilantes que transgredieron, sino también contra sus hijos. Los Nefilim serían exterminados, sus cuerpos destruidos y sus espíritus condenados a vagar por la tierra como entidades sin descanso, sin un lugar al que pertenecer. El texto incluso sugiere algo aún más perturbador, que esos espíritus errantes son los que hoy conocemos como demonios. Los espíritus de los gigantes que han salido de sus cuerpos serán destructores sobre la tierra. Ellos serán llamados espíritus malignos. No son demonios creados en un infierno preexistente, son el eco de una antigua aberración, una consecuencia directa de una transgresión celestial. Y esta idea nos obliga a replantear muchas cosas, porque no se trata simplemente de gigantes físicos, se trata de la herencia de un desequilibrio, de algo que nunca debió suceder y que, según Enoc, marcó el inicio de la decadencia humana, la semilla del mal en nuestra propia existencia. Y ahora que los Nefilim caminan por la tierra y sus padres celestiales han roto las reglas del cielo, la pregunta es inevitable, la que resuena en el silencio de los siglos: ¿quién va a juzgar a los vigilantes? ¿Quién tiene la autoridad para condenar a los que una vez fueron ángeles, seres de luz? Esa respuesta llega pronto, y Enoc, un simple hombre, fue el encargado de recibirlo. Cuando la corrupción en la tierra alcanzó su punto más alto y los vigilantes ya no podían ocultar lo que habían hecho, una decisión fue tomada en las esferas celestiales. El cielo iba a intervenir, pero no con fuego, no con truenos, no con un castigo inmediato, primero con testimonio. Y el testigo elegido fue un hombre. Su nombre era Enoc. No era un profeta de linaje real, no era un rey, no había nacido con corona ni con privilegios. Era solo un hombre justo, un mortal al que Dios decidió mostrarle los secretos que ningún otro había visto. La Biblia, en el Génesis capítulo 5, dice algo enigmático sobre El-An: y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. No se habla de su muerte, no hay tumba, no hay despedida. Solo esa frase tan corta, tan llena de misterio: en Dios se lo llevó. Pero en el libro de Enoc, esa frase se convierte en algo mucho más grande, una experiencia que hoy no sabríamos cómo clasificar. Enoc fue llevado a los cielos, literalmente. El capítulo 14 narra cómo fue transportado por los vientos, atravesando capas de nubes, portales de fuego, dimensiones desconocidas, y finalmente accediendo a un lugar que ningún ser humano había contemplado jamás. Y vi una casa cuyo techo era como la bóveda del cielo, y llamas ardientes rodeaban sus muros. Allí, en el centro de la creación, ve el trono del Altísimo, un trono envuelto en luz cegadora, con una voz que parecía fuego y seres celestiales a su alrededor, cuyos rostros no podían ser descritos por la mente humana. Enoc no fue un intruso, fue un invitado, y no fue llevado por su curiosidad, sino por una razón muy clara en ser el mensajero del juicio, el juicio de los ángeles caídos, los mismos vigilantes que habían descendido a la tierra, los que habían provocado todo el caos. Ahora le suplican a Enoc que interceda por ellos. Le piden que lleve su petición ante Dios, que abogue por su perdón, que encuentre una forma de redención para ellos. Pero el cielo ya había decidido. Y Enoc fue el encargado, el portador de la respuesta. Una respuesta fría, definitiva, sin apelación. Nunca ascenderéis al cielo de nuevo, nunca obtendréis perdón. Es un momento devastador, porque no son demonios quienes ruegan,
sino ángeles, seres que alguna vez habitaron el reino celestial, ahora exiliados para siempre. Y es Enoc, un hombre quien tiene más visión y más autoridad que aquellos que un día fueron luz. Este cambio de roles es impactante. El hombre, antes inferior, ahora ve lo que ellos no pueden ver, oye lo que ellos no pueden oír, y es testigo del juicio que ellos no pueden evitar. Enoc, que nació en la tierra, camina ahora entre las estructuras del cielo, ve los ríos de fuego, los portales celestiales, las alas de los vigilantes caídos, los registros eternos. Describe los mecanismos del universo como quien recorre una ciudad antigua con una familiaridad inquietante. Todo eso está detallado en el libro de Enocan, pero hay algo más, algo que trasciende la visión y llega hasta la esencia misma del alma humana. Enoc no solo presencia el juicio de los ángeles, también ve el destino de la humanidad, ve lo que ocurre después de la muerte, ve los lugares donde son guardadas las almas y ve que no todas esperan lo mismo. Unos descansan, otros esperan juicio, otros simplemente sufren, y eso es antes del fin de los tiempos. No hay un cielo o un infierno inmediato o binario como nos han enseñado. Hay una espera, un proceso, una realidad mucho más compleja de lo que nos contaron. Y es Enoc quien lo describe 1000 años antes de que esos conceptos aparezcan en otras religiones. El viaje de Enoc no es una simple experiencia mística, es una revelación estructurada, una visión detallada del orden espiritual, de las jerarquías, de los ciclos que rigen el alma. Por eso este libro fue incómodo, por eso fue ocultado, porque muestra que la humanidad siempre ha estado más cerca del cielo de lo que nos hicieron creer. Y si Enoc, un hombre común, pudo ver tanto, ¿qué más hemos estado ignorando? ¿Qué verdades nos han sido veladas? El viaje de Enoc no culminó con la condena de los vigilantes a No, después de ser testigo de su castigo, de presenciar la sentencia de los ángeles caídos. Enoc fue conducido aún más lejos, hacia un conocimiento que no solo explicaba el presente de su mundo, sino el futuro de toda la humanidad. Lo que vino después no fue una simple visión del más allá, una imagen fugaz de lo que está por venir. Fue un mapa completo del destino del mundo, una revelación tan detallada que siglos más tarde resonaría, con ecos innegables en los textos del Apocalipsis, pero que aquí en el libro de Enocan ya estaba escrita con una precisión escalofriante. En los capítulos conocidos como las parábolas de Jocan, aquí en estas parábolas se introduce una figura central, la de un elegido. Este personaje aparece descrito mucho antes que las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, y antes incluso del surgimiento de la figura de Jesús en el Nuevo Testamento. Enoc lo describe como un ser preexistente, oculto desde el principio de los tiempos, que será revelado al final para juzgar a los impíos y restaurar la justicia en la tierra. El texto no lo nombra directamente como Mesías en el sentido que conocemos, pero lo presenta como alguien en quien mora el espíritu de sabiduría y de poder, alguien que se sentará en un trono junto al Altísimo. Esta figura vendrá no solo para salvar, sino para purificar, para limpiar el desorden, y su llegada estará acompañada de señales cósmicas, de un caos en la tierra y de un juicio inminente, para todos los reinos que se alejaron de la justicia divina. Aquí el patrón vuelve a repetirse, una y otra vez, una humanidad corrompida, los cielos abriéndose y un ser intermediario que desciende para corregir el desequilibrio, pero la clave es que todo esto aparece siglos antes de que esas ideas fueran adoptadas por el judaísmo o el cristianismo en su forma actual. Es un eco primigenio de verdades que serían recontadas. Además, Enoc detalla una estructura del fin del mundo que recuerda de forma asombrosa a lo que siglos después leemos en el Apocalipsis de Juan. Habla de libros que serán abiertos, de nombres que serán leídos en el gran juicio, de recompensas para los justos y de condena para los impíos. Pero hay una diferencia crucial en Enoc, una que cambia la perspectiva por completo. Estos eventos están profundamente conectados con los errores de los vigilantes. Es decir, el juicio final no se trata solo del pecado humano, de nuestra propia imperfección, se trata de una cadena de consecuencias cósmicas iniciada por la desobediencia de los ángeles. La conexión entre los vigilantes y el fin de los tiempos no es simbólica, es causal. Lo que ellos provocaron
el desequilibrio que introdujeron en la creación, es lo que da origen al deterioro progresivo de la humanidad. Y por eso, el juicio final tiene como propósito no solo castigar, sino restaurar el orden original, el equilibrio perdido. Es una limpieza cósmica. Enoc también introduce otra idea radical para su tiempo, una que desafía las concepciones simplistas, la existencia de múltiples moradas para las almas después de la muerte. No se trata de un cielo único para todos los buenos y un infierno eterno para todos los malos. No, se trata de espacios divididos donde cada alma espera según su conducta en vida. Algunas están en paz, otras en sufrimiento y otras simplemente en espera. En un estado de transición, este sistema, mucho más complejo que el de la mayoría de las religiones organizadas, sugiere que el alma atraviesa procesos, que el juicio no es instantáneo y que el destino eterno no es tan binario. Como se nos ha hecho creer, es una visión de la justicia divina mucho más matizada, mucho más profunda, y hay otra visión poderosa que transforma nuestra comprensión de un evento fundamental, el diluvio universal. Enoc no solo lo menciona, sino que lo conecta directamente con los crímenes de los vigilantes y de sus hijos, los Nefilim. Es decir, el gran diluvio no fue simplemente un castigo por el pecado humano, una lección moral para la humanidad. Fue una limpieza forzada, una operación a nivel cósmico para eliminar las consecuencias de la hibridación celestial, para erradicar la abominación que había corrompido la tierra. Esta interpretación transforma completamente la forma en la que entendemos el relato del arca de Noé. No fue solo una salvación, fue una purificación radical. Y dentro de todo este panorama, Enoc emerge como una figura central, un humano que no solo fue llevado a presenciar estos eventos, sino que se convirtió en escriba del cielo, en mediador entre lo divino y lo terrenal, en el único capaz de entender y transmitir lo que está por venir. No como un profeta que habla desde la tierra con visiones fragmentadas, sino como un testigo que estuvo arriba, que vio con sus propios ojos y regresó para contarlo. Estas revelaciones que Enoc recibió sobre el fin de los tiempos fueron tan precisas, tan estructuradas, que algunos estudiosos creen que influenciaron directamente la escatología judía, los manuscritos del Mar Muerto y más adelante el cristianismo primitivo. ¿Por qué entonces fue excluido del canon oficial? ¿Qué peligro representaban estas visiones para el poder religioso establecido? Algunos piensan que el problema no era el contenido en sí, lo que decía Sinu, su origen, la forma en que llegó a la humanidad. Enoc no era parte de la clase sacerdotal, no era un profeta elegido por un templo o una institución. Era un hombre que tuvo acceso directo a los secretos del cielo, sin intermediarios, sin la necesidad de una estructura que validara su autoridad. Su testimonio no validaba ninguna institución y quizás por eso era inaceptable para aquellos que buscaban controlar la narrativa religiosa. Segundo, su crítica al conocimiento mal usado. El libro de Enoc sugiere que parte del conocimiento que dio forma a nuestra civilización no vino de Dios, sino de seres caídos enseñanzas que provocaron guerras, dominación, abuso del poder. Esto hace que el progreso humano se vea no como un logro puro, sino como una carga heredada de una intervención que nunca debió ocurrir. Tercero, el rol de Enoc. Aquí no hay sacerdotes ni templos como intermediarios, no hay necesidad de una clase religiosa que administre el acceso a Dios. Hay un hombre justo, elegido directamente por el cielo, que es llevado, instruido y devuelto como testigo. En otras palabras, un modelo de espiritualidad directa, sin instituciones, y eso para una estructura religiosa que buscaba control no era aceptable. Cuarto, el alcance de sus profecías. El libro de Enoc anticipa el juicio final, la figura del elegido y el destino del alma, siglos antes de que esos conceptos aparecieran en el Nuevo Testamento. Para algunos teólogos antiguos, esto generaba un conflicto. Parte 3. ¿Cómo un libro tan anterior al cristianismo podía contener mensajes tan cristianos? ¿Qué implicaba eso sobre
la originalidad de las enseñanzas posteriores. Pero hay una razón aún más profunda, una que golpea directamente el corazón de la narrativa religiosa tradicional. El libro de Enoch no presenta a la humanidad como una víctima pasiva, ni simplemente como pecadora por naturaleza. No somos una especie que fue alterada, instruida y usada en una guerra que no comenzó con nosotros. Este texto rompe el relato del pecado original como la única causa del mal y señala que los problemas del mundo no comenzaron con un hombre comiendo un fruto, sino con una rebelión en los cielos y una contaminación en la tierra. Eso reescribe todo, y si lo que Enoch cuenta es cierto, aunque sean parte, entonces muchos pilares de la religión institucional, el orden celestial, la autoridad religiosa, el origen del conocimiento, el juicio final, se tambalean. Tal vez por eso fue excluido, no porque fuera falso, sino porque decía demasiado, revelaba una verdad incómoda que desestabilizaba el poder. Aún así, sobrevivió. Fue conservado en la Iglesia Ortodoxa etíope, redescubierto en 1773 en Etiopía por el explorador James Bruce y comparado con fragmentos encontrados en los manuscritos del Mar Muerto, validado como una obra genuina del pensamiento religioso antiguo. Y hoy sigue hablándonos porque el libro de Enoch no solo nos revela lo que pasó, sino lo que podría volver a pasar. Y si los vigilantes no fueron destruidos por completo, y si sus enseñanzas, su legado, sobrevivieron, y si su influencia todavía se siente en nuestro mundo, quizá la verdadera pregunta no sea ¿por qué fue eliminado de la Biblia?, sino ¿por qué sentimos la necesidad como especie de ocultarlo? Y ahora que lo conoces, que esta historia ha llegado a tus oídos, la verdadera cuestión es ¿qué harás con esta información? ¿La ignorarás? ¿O te atreverás a explorar más allá de lo que te enseñaron? La verdad a veces está oculta a plena vista